Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Aquí estamos nosotros pegando con la tecnología. Tanto Jaime como José Miguel no conseguimos vencer la tecnología, ¿no? No, es superior a nosotros ya. Buenos días a los dos. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, todavía un poco acatarradito. Sí, estamos todavía aquí con los mocos para arriba, los mocos para abajo. El tiempo Eso es que como habéis estado en Riaza en fiestas, pues claro, yo como... Normal. Yo me exiliaba allí en el campo y, No, igual, y he venido por la mañana nada más. que está habiendo unos cambios de tiempo. Que, joder, Sí. es normal. Hoy tenemos calorcito, 27 grados. Hoy Vamos a llegar. Hoy hace bueno, además el pueblo está bonito. Oye, tenemos muchísimas cosas que contar. Sí. Y yo creo que como estamos en un coche de automóviles, de coches, pues de competición, pues vamos a ir un poco deprisita. ¿Qué os parece si empezamos por un personaje que probablemente muchos no conocemos, no lo conocemos suficientemente, como fue Wilfredo Ricard? Ese hombre fue el padre de una auténtica leyenda. Auténtica. Sí, siempre cuando hablamos del mundo del automóvil, siempre nuestro imaginativo va a los grandes personajes, a los grandes pilotos, a las grandes gestas. Entonces, el personaje que traigo hoy es de un ingeniero de automóviles automóviles y aeronáutico, que hizo mucho por movilizar este país, como ahora vamos a ver, en todos los aspectos, en el aspecto del transporte y de un vehículo mítico que ahora cuando quieras hablamos de la vida y milagros de Wilfredo. Bueno, pues Wilfredo Ricard nació en Barcelona a finales del siglo XIX, concretamente el 15 de mayo de 1897. Era hijo de una persona bastante famosa en los ambientes del Club Náutico de Barcelona, porque era ni más ni menos que el director de la Escuela Náutica. Era un marino bastante bien visto allí y era el director de la Escuela Náutica. Pues nuestro personaje, Wilfredo, desde temprana edad tuvo muy claro que quería ser ingeniero. Tenía pasión por la mecánica y en especial por todos los automóviles, pero lo que más le gustaba a él era el mundo que acababa de despegar entonces en los 1903 con los hermanos Wright en la aviación. Era una cosa que le apasionó. Bueno, pues este caballero, este chico, acaba sus estudios superiores con muy buenas notas, estudia aquí en España, en Barcelona, en la Escuela Técnica de Ingenieros Superiores, y se le da bastante bien, porque con 21 años ya estaba titulado, diplomado en ingeniería, dominaba varios idiomas, concretamente 5. Joder, está bien. Dominaba 5 idiomas, y con 21 añitos ya era ingeniero. Pues su primer empleo, nada más terminar la carrera, su primer empleo ya empezó de jefe, ¿eh? O sea, nada de barrer el taller. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo ¿Cómo ahora? andar cosas intermedias? Sí, no, porque era un cerebrito. Ya empezó como director del taller que hacían motores para bombas de agua y eran distribuidos por los automóviles Hispano-Suiza. Los vehículos para distribuir las bombas eran los camioncitos de Hispano-Suiza en Barcelona. La empresa se llamaba Ballet y Fiol. Allí pasó un año trabajando. Tuvo un año y sus aspiraciones eran otras. O sea, él quería prosperar más. Impulsado por su pasión por la ingeniería, funda su propia empresa en 1920, junto a un socio que se busca, que era un industrial, que era Pérez de Oleguer. Uh-huh. Pues fíjate si era listo y en un año lo que le dio tiempo. En la empresa que estuvo el año anterior, en Ballet y Fiol, desarrolla un combustible alternativo. Fíjate lo que estamos con las cosas de los combustibles y tal. Desarrolla que le llama carburol. Y con ese combustible que él desarrolla, alternativo, era el que usaban los automóviles Hispano-Suiza que vendía la distribuidora, con los coches que le echaba el combustible que él. Bueno, pues como fundó una nueva empresa, ya que se fue de esta anterior, se llama Sociedad de Motores Ricard y Pérez, y se dedicaba a fabricar motores de combustión interna, de gasolina para generadores, para bombas de agua y cosas de uso industrial y agrícola. Wilfredo no se contenta con eso y quiere más retos innovadores. Estamos ya al año siguiente, en 1922. Él ya tiene 25 años y ya tiene experiencia de 4 años como ingeniero, y desde siempre ha leído y seguido los avances de ingeniería que se publican. No olvidemos que domina 5 idiomas a la perfección. Inglés y francés no tiene ningún misterio para él.
claro, todas estas publicaciones venían de Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, sobre todo, los artículos que más lee él y que más le interesan son los de un ingeniero que se llama Harry Ricardo, que era lo más en ingeniería británica. Harry Británico era lo más, con el que mantenía una buenísima amistad, tenía correspondencia, se hicieron muy amigos. La compañía Ricardo, Jaime, esta te suena a ti, ¿verdad? Porque la compañía Ricardo es la que fabrica los actuales motores V8 biturbo de McLaren. Caramba. O sea, que este apuntaba bien. Wilfredo, en sus instalaciones de su empresa, diseña mismo su primer vehículo, incluyendo motor, carrocería y bastidor. Él tenía ya un motor de 1500 centímetros cúbicos, bueno, concretamente 1498, ya llevaba 16 válvulas, doble árbol de levas en culata, doble encendido, de bujías, subía hasta las 6.000 revoluciones, Jaime. Se hicieron 2 unidades. El primero lo escribió en una carrera en el circuito de Villafranca del Penedés. No acabó, pero en la segunda carrera, que esa la conoces tú, que has corrido tú ahí, en la subida de la Rabasada, Sí. ahí ganó la categoría ya en la que compitió de 1500 centímetros cúbicos. Tenemos una fotografía por ahí del coche, Lo estamos viendo. de los años 20 que tenía, el coche de carreras. En 1923 también compitieron, ese circuito también es mítico, Sí. que es el del óvalo, es el de Terramar, en Sitges, sí. con un buen papel. Tenemos una fotografía por ahí de que está el coche Sí, bueno, ese en la circuito, cuesta. Yo he intentado subir a 4 patas, lo más alto del peralte era Y imposible. no llegas. No llegas, te quedas ahí para abajo. Alucinante. Bueno, pues estamos ya en 1926 y Wilfredo y su socio, Pérez Oleguer, se separan, cambian de registro, se separan. De este modo, Wilfredo funda Motores y Automóviles Ricard. Tenemos por ahí también un cartel de la Lo época, hemos visto. donde él es todo. Ahí él se lo guisa y él se lo come. Él es director técnico, él es director comercial y él es director administrativo. En el Salón de París de ese mismo año, de 1926, ya expuso 2 unidades del Ricard 226. La presentó en Barcelona una semana antes. A la semana siguiente cogió el coche, se fue hasta París conduciéndolo él mismo y lo tenemos en una fotografía Precioso el coche. del coche cuando está en París, que es una de ellas, la condujo. Este coche era toda una innovación, era muy avanzado para su tiempo. El motor era de 1486 centímetros cúbicos, llevaba 6 cilindros, bloques de una fundición especial, la culata ya la hacían de aleación ligera, Qué bueno. era muy novedoso. 2 árboles de levas, pistones de aluminio, bielas de duraluminio, y ya alcanzaba la velocidad de 140 kilómetros por hora. Joder, que era caramba, velocidad. Lo vendía, Entonces, eran coches para gente muy pudiente, porque claro, lo vendía por 65.000 francos franceses. No sé, en 1926, 1927, era un dinero. Pero fíjate si estaba seguro del coche, solo había hecho 2 unidades, si era bueno y fiable, que daba 3 años de garantía caray. del vehículo. Por ver, entonces, Es más, tuvo una mención de honor en el Salón del Automóvil de París. Siguió produciendo esos coches hasta que en 1928 se produce una fusión con la empresa España. Los coches llevan los ya conocidos motores de 1,5 litros, pero también se construyeron nuevos modelos y nuevos motores de una cilindrada mayor, de 2.400, con 6 cilindros y 4 velocidades. La fusión empresarial fue con Felipe Batlló y Godó. Batlló y Godó. Y bueno, esto se debió a la falta de liquidez, como casi siempre pasa. Por eso se tienen que fusionar con otras personas, porque el I+D+I en esa época era tremenda los gastos. Y bueno, se vendían pocos cochecitos, pero se funde. Entonces se llamó Industria Nacional Metalúrgica. Desgraciadamente se disolvió en 1930, afectada por el famoso crack del 29, que hundió una crisis mundial terrible y se fue al garete. Aunque siguió produciendo él por su cuenta sus modelos bajo la marca Ricard España. ¿Qué pasó también? Que Wilfredo era miembro de la Sociedad de Automóviles de Ingenieros de Nueva York y por lo que decidió abrir una consultoría para empresas igual que hizo Ferdinand Porsche, que era un coetáneo de él. Aquí decir que los problemas que tuvo también económicamente era porque el general Berenguer quitó el tema de tasas aduaneras y los aranceles, entonces ya no lo eran rentable. Entonces pues dijo, bueno, pues nada, pues me hago una, que ahora está tan de moda, una asesoría, y me pongo
en contacto con marcas y yo diseño motores, hago todas estas cosas. Wilfredo también se dedicaba a los motores de aviación. En esa época, en los años finales de los 20, los 30, él ya tenía incluso un propio avión. Qué bueno. Volaba con sus hijos. Es que me he visto un documental. Lo único es que no lo entendía del todo. He intentado aprender todo lo que he podido, pero es que era en catalán. Todo el documental, porque eran de sus hijos. Es un documental del año 2000 que he encontrado por las redes y todo hablan con los empleados, el tubo, con todo eso. Pasa que son catalanes todos y hablan en catalán y no está subtitulado. Voy pillando cosas, pero otras no. Y entonces, claro, los hijos, que ya creo que han fallecido, porque ya tendrían 80 y tantos años en el año 2000, contaban cosas del padre, de cómo sobrevolaban Montjuïc y tal, en la avioneta que él pilotaba y mecánicamente era el que lo hacía. Qué bueno. Que era su sueño, incluso la imagen con tomavistas de ellos de la época. Ha sido bastante bonito el tema. Pues abre su empresa de consultorías, como hizo Ferdinand Porsche en esa década, y Ricard en esos años fabrica un curioso motor diésel de 2 cilindros y 4 pistones. Tenía 1.600 centímetros cúbicos, alcanzaba 85 kilómetros por hora y lo más interesante es que para el peso que tenían esos vehículos de esa época, la mala aerodinámica que tenían, el consumo normalmente era una de las cosas. Bueno, pues este vehículo tan solo consumía 6 litros de gasoil. La fama de Ricard en esa época ya es muy valorada internacionalmente y Hispano-Suiza lo sabía, por supuesto. Y llegó a construir, Hispano-Suiza le contrata a la asesoría y desarrolla 100 motores para Hispano-Suiza de esos motores diésel. ¿Vale? Para la sociedad de motores superdiésel, que se llama. Estos ya daban 44 caballos, aunque lo único pega que tenían es que eran ruidosos. Pero bueno, normal. Sigue trabajando en la asesoría y en 1935 fue gerente de la empresa de autobuses de Valencia. Ahí él entra en contacto con Mercedes, con Alfa Romeo, con todas las marcas así un poquito punteras de la época, sobre todo italianos y alemanes, que eran los que estaban punteros en Europa en ese aspecto, para comprar autobuses para el servicio municipal de autobuses de Valencia. Entonces ahí él ya tiene muy buenos contactos con Milán, con Alfa Romeo, sobre todo con su presidente, con Hugo Gobato, que claro, es ingeniero también, y se conocen eran los grandes cerebros mundiales del este. Wilfredo era uno de ellos y de los más importantes. Entonces claro, era miembro de la Sociedad de Ingenieros de Automóviles de Nueva York, era miembro del este, entonces los contactos internacionales del catalán, del barcelonés eran impecables y tenía muy buena reputación, sobre todo también en el mundo de la aviación, como ahora vas a ver, ya verás. Bueno, estalla la guerra civil en España, desgraciadamente, como todos sabemos, en julio del 36, pero le pillan Roma. Él está en Italia, pues viaja muchísimo por estas cosas, y una vez estalla allí la guerra, aquí en España, hay tantos follones, este hombre coge y lo primero que hace es poner a salvo a su familia y dice, mira, los reclama y de veniros para Italia, aquí conmigo, que la cosa está muy fea en España. Bueno, pues una vez que está allí, en Italia, él ya tiene contactos con Alfa Romeo en Milán, y como todos sabemos, el gobierno de los sublevados tienen muy buena relación con la Italia fascista, que vamos a centrarnos en Italia, que es donde está él, y bueno, pues él en ese momento se pone a las órdenes del general Kindelán, como sabemos que fue el jefe del arma aérea, no existía el ejército del aire en 1936, se funda después, y Kindelán era el jefe de la aviación nacional. Entonces, como este tenía muy bueno, igual que hizo con De la Cierva, entonces este tiene muy buenas relaciones con el gobierno provisional, vamos, con los sublevados, y dice, bueno, pues no hay problema. Dice, yo te asesoro de lo que haga falta y si no me necesitáis, para eso estamos, ¿no? Entonces, se pone a las órdenes de Kindelán. En Italia, el régimen fascista de Mussolini había nacionalizado la prestigiosa marca de Alfa Romeo en 1933. Si os acordáis cuando hablamos de Ferrari. Pues del 33, pues claro, no es tonto. Y Hugo Gobato dice, tú para acá, o sea, tú aquí a mi lado. Al lado mío. Sí, tú aquí conmigo. Dice, porque sobre todo, si os recordáis cuando hablamos de Ferrari, que estaba trabajando para Alfa Romeo en esa época, estaba trabajando para Alfa Romeo en esa época, y Wilfredo le contrata a Hugo Gobato, claro,
Enzo Ferrari está trabajando en la sección de competición, que es un negociado aparte de Alfa Romeo Competición, y con su escudería propia, con Ferrari. Sí. Claro, entra le dan unos diseños, empieza a trabajar en la sección de I+D+I, sobre todo por los motores de aviación, que es lo que más le interesa al Duce, a Mussolini, por el tema de la guerra inminente que hay en Europa. Gurifredo desarrolla mucho material de guerra, camiones, motores de aviación sobre todo. En 1938, ya lleva 2 años allí Guifredo, y disuelve la escudería, como ya todos sabemos, disuelve la escudería de Ferrari, de competición. Entonces, esa la dirigía Enzo Ferrari. La dirigía a su antojo, era el comendador. Sí, era privada. Sí, pero es que le compra las acciones, el 80% de las acciones las adquiere. Entonces, claro, Ricard está por encima. Claro. Del otro, porque Enzo Ferrari es solo director deportivo. Gurifredo Ricard es ingeniero jefe y está por encima de Ferrari, cosa que no le gusta en absoluto a este. Habían convivido algunos 2 años porque también era director de proyectos y de innovación. Allí cuando está, saltan chispas entre los dos, se llevaban de pena, porque Ferrari no aguanta para nada las órdenes del español, al contrario. Encima, hay una anécdota muy graciosa que cuenta el propio Guifredo en sus memorias un día, que iba por la planta y Guifredo llevaba unos zapatones con una suela muy, muy ancha. Enzo Ferrari, buena ropa, un buen italiano, vestía bien y tal. Entonces le ve al ingeniero español, que no le tragaba, porque eran 2 gallos en el mismo corral, y le dice, dice, ¿tú cómo llevas esos zapatos tan gruesos y tal? Por la banda dice, es que, dice, es para que me amortigüe. Un buen ingeniero, con una buena cabeza, con una buena testa, un buen cerebro, dice, tiene que andar, no puede ir tocando el suelo como un simple, como tú, por ejemplo, que no tienes cerebro, para que me lo amortigüe, y vaya, bajaba el otro, un troncolera, montes pollo, para que... Total, Enzo odia al español, por lo que negocia un finiquito, que ¿os acordáis? Que firmó un finiquito en 1938, se llevó una pasta de Ferrari y se larga. Con un contrato que le dicen que en 4 o 5 años no puede usar la marca Ferrari en ninguno de sus modelos deportivos. Que luego, como vimos ya con Ciccianetti años después, ya monta. Pero eso ya es otra historia. Lo que pasa es que en estos años que están juntos, que coinciden en el tiempo, desarrollan motores de competición, los mejora y tal, y ahí es donde nacen para las carreras de los años 38, 39 y 40, diseña los prototipos de competición 162, 163 y 512. Tenemos por ahí una fotografía del 512, que es un coche que se adelantó a su tiempo, ya con motor trasero. Sí. Acordaros que Ferrari siempre estaba empecinado en meter el motor delante y tal y cual. Tenía choques con pasa que estaba por encima de él. Claro, el otro ya se había marchado, este coche se adelanta a su tiempo. Tenemos un par de fotografías del 512, por ahí. Los atmosféricos los hace hasta 3.000 centímetros cúbicos y sobrealimentados hasta 4.500, con motor central y V16. ¿Sabes? En las pruebas de marzo del 40, Jaime, ya alcanza 490 caballos a 7.800 revoluciones. Italia salía con Alemania entre la guerra, en 1940. Guifredo sigue trabajando hasta que en 1945 se le complica mucho la vida, cuando ya mata a Mussolini y tal. ¿Qué pasa? Que cuando los partisanos cuelgan al Duce, están en la zona norte, entran también en la planta de Alfa Romeo en Milán, matan a muchos ingenieros y entre ellos a su mentor y amigo, a Hugo Gobato. Lo ejecutan. ¿Qué pasa? Que van a por él. Van a por Guifredo. También. Entonces, claro, ya han matado a Hugo y han matado a sus compañeros, a sus compañeros ingenieros, y nada, coge y dice, vámonos para los Alpes, pero vamos. Pues fíjate, la huida es de película, la que tiene, porque tuvo que huir como pudo por las montañas, y tardó algunos meses hasta que pudo llegar a Barcelona, escondiéndose de cualquier... No, que van a por él. O sea, en Barcelona no sabía nada, ni su familia, nada de él. O sea, fijaros la angustia de los hijos, de la mujer que estaba en Barcelona. Tranquilamente, ya terminó la guerra en España desde el 39. Esto estamos hablando de 1945. Pues fijaros, la angustia y todo. Bueno, una vez ya que llega a nuestro país, estando ya al terminar el año 1945, concretamente que fue en octubre, recibe una oferta de los Estados Unidos
de la empresa de automóviles Studebaker. Pero ¿qué pasa? Que el presidente del INI, Juan Antonio Suances, que fue ministro de la industria, le logra convencer para que reconstruya la industria automovilística española y declina la oferta generosa que le hacían los norteamericanos. Le mete el patriotismo en vena. Recordad también que Suances fue militar, era de la Armada, fue inspector general de la Armada, me parece que era capitán de navío, una cosa así. Yo no había nacido todavía. No lo sé. Y bueno, pues fue ministro 2 veces. Sí. Suances. Pues bueno, le convence, afortunadamente no se va, afortunadamente para la historia nuestra y de los automóviles en España, y le dice, mira, vamos a reconstruir la industria automovilística española, yo quiero que estés conmigo, eres de lo mejor que hay, dice, te ponemos a tu alcance los medios que dispongamos. Se me ha olvidado decir una cosita antes, que es muy importante, que tenemos por ahí una fotografía de un motor de aviación que crea él personalmente, un Alfa Romeo, para la aviación italiana de combate, que es un motor revolucionario, que tiene una foto que le he dado a Claudia esta mañana. Es un motor en estrella de 28 cilindros, 28 cilindros y 2.500 caballos de potencia, que tenía ese motor para la aviación a finales de los años 30. Por eso la sección de aviación era tan importante que por eso se cepilló a Ferrari y al que hubiera estado por medio. Está moviendo el motor ahora. Vale. ¿Por qué? Por esto. Por estas cosas. Sí. O sea, que no era solo del tema de automóviles, era un genio de la aeronáutica también. Bueno, pues ya hemos dicho, Suances se crea en 1941, creo que se crea el INI, el Instituto Nacional de Industria. Estamos ya en el 45, a finales, ya viene Ricard y se hace cargo de movilizar España. Dice, vamos a hacer camiones, vamos a hacer cosas. Bueno, pues la filosofía de Ricard es hacer las cosas con precisión y al máximo nivel tecnológico, como se hace en la industria puntera, que para eso en el 46 se crea el Centro de Investigación y de Desarrollo Independiente. Él le hacen el máximo responsable. Además también dirige los proyectos de NASA, de la empresa nacional de autocamiones Sociedad Anónima. El gobierno de Franco en 1946 nacionaliza la Hispano-Suiza. No sé si os acordáis que al heredero de Andreu, del fundador, sí, pues por 4 perras, la nacionaliza. Se la compra por 4 duros y se queda en Hispano-Suiza con sus instalaciones personales en la fábrica de la Sagrera en Barcelona. Entonces, como han fundado en ASA, sin corto ni perezoso, cojo Guifredo, se trae a 24 colaboradores, ingenieros que han trabajado codo con él en Alfa Romeo, en Italia, que estaban sin trabajo y sin nada, se los trae para acá. ¿Qué pasa? Que él se lleva las manos a la cabeza cuando ve el desastre que hay en España de material. Hay una frase que no voy a leer de él. Bueno, entonces Ricard lo que tiene que conseguir es gente de alto nivel para hacer pues a lo que él estaba acostumbrado. No olvidemos que venía de ser jefe de I+D en Alfa y que había sido padre del mítico Alfa 163 que habíamos hablado antes, el de los 490 caballos con... Sí. Bueno, por lo que imagina la dura tarea que se encontró, ponerse al frente de motorizar la aislada España y, como dijo el propio Guifredo después, decía, mira, el concepto mismo de calidad se había perdido en España. Cualquier ignorante hace su chapuza y se va además tan satisfecho. Frase textual de Wilfredo Ricard, que la sacó yo de... Creo también el Centro de Estudios Técnicos de Automoción, el Z, con C, Centro de Estudios Técnicos de Automoción, en un par de años logra transmitir la mentalidad de esa actitud y hacer que sus empleados conviertan su trabajo en arte y que se sientan orgullosos de cada tornillo, de cada engranaje que ensamblen en los vehículos. Ya tiene un equipo importante, que es fundamental. En un par de años, ya te digo, que han conseguido, pues cuando el ver se le echa al mundo, por eso trae a los 24 italianos. Sí, claro. Si no se puede trabajar. Auténticos. Pues logra convencer a Suances y a los responsables del régimen de hacer un vehículo que vuelva a resurgir el maltrecho prestigio nacional, aun teniendo en cuenta la escasez de dinero público y materiales en el año, estamos hablando de 1949, para realizar el proyecto del Z102, un vehículo que sería un referente y un orgullo nacional. Es una tarea difícil en un país con cartillas de racionamiento, aquí que estaba en el otro pellizco, o sea, que la cosa estaba muy malita. Entonces coge y ese año la factoría de camiones de Barcelona, fíjate, solo había producido 170 camiones en todo el año. Vale. 170 camiones.
Pegasos. Ya, Sí, ya, con la marca Pegaso ya estaban basados en el Hispano-Suiza T66, porque él está en la planta de la Sagrera de Hispano-Suiza. Los primeros Pegasos eran Se hicieron los aquí, antiguos sí, hispanos, sí. llamados mofletes. De ese sí te acordarás. Sí. Del mofletes. Sí. Ya en el 49 ya le monta un motor diésel, como él ya tenía mucha experiencia en el motor de diésel. Bueno, pues con un capital de 241 millones de pesetas nace la mítica Pegaso. El nombre fue tomado de la mitología griega, que simboliza la potencia y la ligereza. El logo lo diseñó Ricard y escultor Gabino Amaya, y este debía tener un caballo. Aquí viene el pique que tenía con Ferrari, que no se lo había olvidado, porque Ferrari ya usaba el caballino Caballo rampante del conde Baraka. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, y el color amarillo de Módena y tal. Bueno, pues este, como estaba picado, dijo, sí, pues te voy a poner un caballo, pero el mío va corriendo, que es más rápido. Entonces lo hacen así con Gabino Amaya, que este debe tener un caballo, por supuesto, más rápido que el de su enemigo Enzo Ferrari. Pegaso quería que el Z102 fuera un escaparate publicitario para dar a conocer sus productos a nivel internacional. Y también conseguir divisas, que era lo que más falta nos hacía. Necesitaban dinero. Era un coche para bolsillos acaudalados, no, lo siguiente. Los siguientes eran coches Entonces, bonitos. en 1951 se presenta en el Salón de París el mítico Pegaso Z102. Que no sé si por ahí tenemos una. Sí, lo una estamos fotografía. viendo. Estamos viendo. Pues este ya tuvo una mención de honor. Fijaros, montaba un motor V8 delantero, longitudinal, era propulsión, por supuesto, quiere decir que empuja la rueda de atrás. Si fueran de adelante sería tracción. De 5 velocidades. El motor que llevaba estas primeras unidades, hubo 3 motorizaciones. La primera era de 2,5 litros, 2.500 centímetros cúbicos, 2.800, y luego ya hubo un tercero que ya era de 3.000 y algo. Está gordo. Sí. Bueno, el motor era toda una revolución, era aleación de aluminio, aquí ya se utilizaba el aluminio, fijaros la dificultad para obtener piezas en esos años en España. 2 árboles de LED por bancada, 4 en total. Estos coches se podían elegir entre 1 o 2 carburadores. Eran carburadores Weber de doble cuerpo. El motor 2.5, decir que estuvo muy poquitas unidades, pues se quedaba un poquito escaso de potencia. Luego ya hicieron el 2.8, incluso se pudo poner, había modelos ya que llegaban a 4 carburadores de doble cuerpo. Las primeras potencias en los motores pequeños, el 2500, eran de 360 a 180 caballos, según el carburador que metieras. Sí. ¿Sabes? Pero solo pesaban 980 kilos, Jaime. Fíjate. O sea que no era lo que corría. Hubo otras motorizaciones, ¿ves? 2.5, 2.8 y 3.2. La 2500 solo estuvo del 51 al 53, estuvo muy poco tiempo. Bueno, no estuvo mal, pero en los años en que estuvo la producción, del 51 al 58. En el 53 obtuvo el récord del mundo de velocidad con un deportivo de calle a 244,62 kilómetros por hora. El precio era de cerca de $500,000 de pesetas. Joder, porque entonces era algo inalcanzable. Madre mía. Algunos de los... Se hicieron 86 vehículos, creo, que se fabricaron, se emplearon en competiciones, sobre todo se alimentan los motores, se aligeran chasis e incluso se reconvirtieron en barquetas y alcanzaron potencias, algunos ya en los últimos años, que se puso un compresor, no un turbocompresor, sino un compresor para forzar el aire. Hubo alguna unidad que llegó a dar más de 300 caballos, creo que 320. Polo Villamil llevaba una, por ejemplo. Compitieron en la subida de la Rabasada, en el Gran Premio de Mónaco, de la Peña del Rin, circuitos urbanos como el de Pedralbes, en la carrera panamericana, el de Mancha, etcétera, etcétera. Lo tuvieron el Shah de Persia, dictadores como Trujillo, el barón Thyssen, tuvo uno, o sea, gente obrera. Gente, sí. Sí. Su probador jefe era uno de los coche del mejores pilotos. proletariado. Uno de sus probadores era Joaquín Palacio, que junto con su compañero, el que batió los récords, llegó a batir 8 récords mundiales, era Celso Fernández y Julio Retz. Ya hablaremos otro día de Celso. Con el que se batieron los récords de velocidad en el año 53, los 86 Pegaso Z102 fabricados fueron carrozados por 4 empresas diferentes. Enasa hizo 22, la francesa Saint-Louis 18 y la italiana Touring, que ahora no suena tanto lo de Touring, hizo 41. La española Serra fue al final del todo, solo hizo 5. Aunque cada firma hizo un solo tipo. O sea, para que nos entienda la gente que nos está oyendo, Pegaso lo que te daba era un chasis, el motor y tal. Luego la carrocería se carrozaba al gusto. Tenemos una del 75 aniversario, que es mi preferida, que es un coche azul, no sé si lo hemos visto. Es precioso. Bueno, en el 57 cesó la producción del Touring, que costaba ya 600.000 pesetas. Un SEA 600 valía 65.000. Sí.
A partir del 57 entraron en el INI un puñado de tecnócratas con la misión de hacer la empresa lo más rentable posible, por lo que Wilfredo se le empezó a postergar a tareas menos apasionadas, aunque seguía de director del Z, del Centro Técnico de Estudios de Automoción, era consejero delegado de NASA, y Ricard tuvo que aguantar con algo que no le gustaba absolutamente nada, que eran los enchufados. Ahí era la época del hijo del ministro tal, el sobrino del obispo actual. Como ahora. Pues prácticamente eso. Pues bueno, pues él quería gente buena y él no lo superaba. Bueno, pues este, como no se podía negar porque una empresa pública y era un empleo público, pues lo que hacía es que decía, bueno, lo meto en un rincón por ahí, en un despachito y tal. Que no moleste. Llegó a ser legión, había tanto enchufado que no hacían nada y cobraban un sueldo del Estado, pero bastante jugoso. Cualquiera con un título regalado con 2 jamones le ponían allí para que no estorbara, que llegaron hasta a conspirar contra él, incluso para ponerle por delante. Decir que en 1955 se crea la ciudad Pegaso, Sí. aquí en la carretera Barcelona, cerquita del aeropuerto de Barajas. Ya cesa la producción en Barcelona en el año 57 de los automóviles Pegaso, y aquí hay una cosa que es bastante chocante, ¿no? Porque no sabemos por qué, pero llega un coche con tanto éxito, aunque para unas élites tremendas. Uno dice, no, es que en unos años de tanta miseria en España y tal, tener esos coches tan carísimos, que luego fueron maravillosos en el mundo del automóvil, no el que lo pudiera comprar. Destruyen todos los planos, destruyen hasta los bloques de motor, destruyen todo. Lo destruyen todo. Sí. Curioso. Y bueno, pues el negocio de los coches era deficitario para la empresa Pegaso y se decidió que era mejor centrarse en los camiones y autobuses. Por lo que Wilfredo Ricard, ya con su labor bien hecha y tal, decide abandonar la empresa. En el año 1959 se incorpora en París, es que ni más ni menos, que a la Lockheed. Lockheed es la empresa aeronáutica que hizo, entre otros, el SR-71 Blackbeard, el avión espía U-2, o el más famoso, así que hasta hace poco ha tenido el Ejército del Aire, casi un avión de transporte, que era el Hércules. Ah, claro. Por ejemplo. Bueno, pues fíjate, bajo su dirección se construyó una nueva planta completamente automatizada. En 1961 se fusiona Lockheed con Bendix, con Bendix y Ducerelli, creando la DBDA, y Ricard era consejero delegado para el progreso científico y técnico. En el año 1965 se jubila y Wilfredo Ricard, tenemos una foto ahí de un premio que le da el jefe del Estado entonces Franco, por ahí, porque tienen bastantes condecoraciones y tal. Fíjate la historia del hombre. Pues se jubila en el año 65, ya el hombre ya tiene 67, 68 años y dice, yo ya estoy harto, yo me voy ya a mi Barcelona ya a vivir lo que me quede y tal. Y bueno, pues he estado leyendo unas entrevistas que le hacen la revista Autopista en el año 72 y contando un poquito de su vida. Y Wilfredo fallece ya en su casa en Barcelona el 19 de agosto de 1974. Y bueno, allí se pone fin a uno de los broches de oro de un genio de la ingeniería española. Auténtico. Y que fíjate, a raíz de eso se crean todos los camiones de la marca Pegaso, los autocares y todo eso que vuelve a poner sobre ruedas a un país que le saca del atraso después de la guerra civil, de la guerra mundial, y hasta los años 80 o 90, que ya Pegaso es absorbida por Iveco, sí, lo voy a hacer. Tal, pero Pegaso ha sido muy importante en la historia de este país y gracias a Wilfredo Ricard. Pues un homenaje a un personaje que probablemente no conociéramos tanto como es Wilfredo Ricard, que nos lo ha acercado a nuestro amigo José Miguel, y de homenaje a homenaje. No todo el mundo tiene una réplica, hacen un juguete con un coche con el que ha competido nuestro amigo Jaime Sornosa, y eso es lo que tenemos aquí. Cuéntanos qué es la historia. Bueno, la historia de este coche es un Porsche, es un Porsche 911 carrera 1993, Jaime Sornosa, Club Free 2022. Hombre, que saquen un coche con el nombre tuyo, claro, enséñalo. Es una gozada. Y ese coche hemos tenido toda la suerte de ir a bordo con Jaime dentro de ese mismo coche. No sé si lo recuerdas, Ezequiel, de un vídeo que nos puso Jaime, que se graba desde dentro del coche en esa carrera en el 93.
que el que lleva adelante es un Porsche igual que ese, pero en negro. Sí. De Lois. ¿Te acuerdas? Sí. Que luego Ya. le logra adelantar en una curva, bueno, ganó la carrera ahí. Qué bueno. Y ese es el... ¿Ya, Jaime? No, porque es un reconocimiento muy Ese es bonito. con este coche, en el 93... Pero si siéntate cuando esté en el micrófono, estoy mejor. Venga, ahora. Ahora, este coche, que no era mío, es todavía, porque... No, lo tiene- este sí es tuyo. Este sí. Ese sí, Este ¿no? sí, para Pero que el veas. de verdad era de un gran amigo y gran piloto, Klaus Borer. Fue presidente del Club Porsche España muchos años. Y con este coche, en una temporada de clásicos deportivos, gané todas las carreras. Qué bueno. Y bueno, quedé subcampeón. El porque Mini. El Mini me ganó por el reglamento. Le daba más puntos al primero hasta 1300 que al primero absoluto. Unas Claro. puñetas de esas, pero bueno. Buen amigo también Simon Watson, el que me ganó, que fuimos incluso a hablar a la federación. Oye, es que voy primero ganando todo y me saca más puntos este. O sea que Puntuaba distinto. haberlo estudiado antes. La porra. Total, que el Pero que te lo coche- pasaste muy bien, ¿no? Con el 911S. te puedes imaginar, peleando con otros Porsches, con todo, una maravilla. Y bueno, la marca Fly, de otro también muy buen piloto, Rafa Barrios, ha tenido la agradecidísima idea de sacar un juguete para jugar. Enhorabuena, Jaime, pues es un reconocimiento a una labor, a toda una vida dedicada al motor. Te podían haber dado de verdad, joder. Nosotros ahí lo dejamos. Si se regalan de verdad, pues mejor. Se da una Hombre, vueltecilla por el circuito de Bercimuel. Pues no estaría mal, mira. Mira, no se clásico. Claro, nos escribe Teodoro Hernández, nos dice: me encanta esta historia en grande de la automoción en España. No nos podemos olvidar nunca de un visionario, del señor Gómez Alfaro, ingeniero español, que hizo posible la creación de FASA y el acuerdo con Renault. Y en Valladolid creó esa fábrica referencial mundial de la marca. Jaime ha corrido con R8, R10, R5 Turbo, ha corrido con todo. 11 Turbo, campeón 11 de Turbo, España. campeón. Qué bueno. Oye, tenemos que darnos prisa porque le hemos dejado para el final. Enhorabuena otra vez, Jaime, de verdad. Por esto y por tantas cosas que mereces y que recibes. ¿Qué les iba a decir? Hemos dejado para el final. Este fin de semana se celebró el campeonato de España y de Europa de camiones. 35 edición. Exactamente. Antes de ponérselo y ya con eso despedimos el programa, porque es un reportaje bastante amplio que nos ha proporcionado Jaime. Antes yo sí quería hablar, José Miguel, estamos todos los días con el tema de la guerra en Ucrania, de la invasión de Ucrania. Estamos todos preocupados, estamos todos despistados, vivimos en incertidumbre, y nosotros hoy tenemos una noticia que, bueno, pues para comentar un poco, y es de las marcas de automóviles que han abandonado Rusia. Cuéntanos en 5 minutillos. Sí, pues mira, muy recientemente, concretamente la semana pasada o la anterior, que 6 meses llevaba ya parada la producción de la planta de Toyota en San Petersburgo, concretamente desde el 4 de marzo. Esto estaba, según ellos, debido a la falta de suministros, que también es verdad. También es verdad. Porque había falta de suministros y de materiales y componentes. Se dijo que era un paro temporal y que reanudaría su actividad en cuanto pudieran. No obstante, Toyota se ha comportado con los empleados que tenían en la planta de San Petersburgo, con la plantilla, porque hasta ahora les había seguido manteniendo, pagándoles el sueldo, ¿no? Quiero decir. Pero claro, hasta ahora, que ha enviado un comunicado estas semanas anteriores de terminar la producción de vehículos Toyota en Rusia. O sea, Toyota se va de Rusia. Como otras cuantas que te voy a contar ahora. Venga. Pero Y ya que no veían inicios para realizar la actividad. Ya han despedido a la mayoría de trabajadores de la planta. En esta planta se producía el Toyota, el RAV4 y el Camry. No obstante, conservará la red minorista de concesionarios, sobre todo la que hay en Moscú, de sus marcas de lujo, sobre todo de Lexus. Pero Lexus ya... también, ya lo deja, vale. Sí, no, Toyota... Lexus depende de Toyota. Sí, claro. Por el momento, Toyota producía hasta ahora en su planta 100.000 vehículos al año, en San Petersburgo, o sea, que no es una cifra de señores. 2.000 trabajadores al año, ¿no? Resumiendo. Otras marcas japonesas, Mitsubishi y Nissan, también tienen suspendida la producción. Renault, que es el dueño de Lada, de lo que hablábamos Jaime y yo antes, también ha cerrado la planta de Moscú. Producía el Arcana y el Captur allí, Volvo y General Motors fueron los primeros que cesaron la producción cuando estalló el conflicto.
También Mercedes, Ford, Audi, BMW, Volkswagen también han interrumpido la producción en Rusia, las exportaciones, también lo han hecho. Hyundai, Land Rover, Aston Martin, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia es el octavo mercado automovilístico mundial. Claro. Stellantis tenía una fábrica en Rusia donde iban a producir furgonetas de las marcas Peugeot, Citroën y Opel, y han dicho que Tururú, de La Habana. El mercado de automóviles en Rusia se ha derrumbado desde la invasión de Ucrania. Las entregas han caído un 80% desde entonces. ¿Qué pasa? Que hay empresas chinas que están intentando llenar el vacío de los occidentales, de los que se han ido, pero claro, los rusos no son tontos. Los rusos ven que el producto chino es de mala calidad y no pueden competir con Volvo, con esto y lo otro. Claro. Entonces, que al final, si no ahí se ha quedado. Pues comprarán chinos. Y eso por un lado. Ahora, por otro lado, una buena noticia que he visto esta mañana. Han aumentado en España la venta de las matriculaciones de vehículos nuevos este mes pasado, que terminó un 12,7%. Está muy bien. O sea, un poquito mejor. Y así ha sido rápido, ¿no? Ha sido muy rápido. Ha sido muy rápido. Es que fíjate, ahora que vamos ya, como siempre, pegados. José Miguel, muchísimas gracias por todo. Jaime, muchísimas gracias y enhorabuena. Cuéntanos rapidito lo que vamos a ver ahora y nos quedamos disfrutando del reportaje. Pues vamos a ver un reportaje sobre las dos últimas carreras de cada campeonato, del Campeonato de Europa y del Campeonato de España de camiones de carreras. Haremos entrevistas a los más significativos, por supuesto entre todos ellos Antonio Albacete. Claro. Y no digo más, pues imágenes ahora, ahí están, pues y ahora, a disfrutar. Ahora lo vemos. Disfruten la carrera de camiones y luego a las 12 volveremos otra vez con Ponte al Día. Hasta ahora, amigos. ¿Sabes? Porque la gente es que van país y marcha todas las carreras y no tenemos que estar... Sí, algo. Se llama catalán. Cuando salió atrás estaban joder, va de la Carajosi, de la Carajosi. Que lleva el camión que mueve el sol. Bueno, cuéntanos un poco la historia de este camión, que parece ser que tiene un historial, un pedigrí importante. Sí, es un camión que viene de hace pocas temporadas de Banco en Albacete, estaba en europeos, una base muy bien hecha por Renault, que es un expiloto, y uno de los fuertes de este camión es el motor que lleva, que es un motor interruptible, que es los que preparan los motores estos más del europeo, y todo conjunto cuando lo conduces se nota que de suspensiones, de chasis, es todo, ya hay mucha diferencia al camión que yo tenía y bueno, yo creo que cuando me adapte será un camión muy rápido. Pues enhorabuena, que tengas un día como el que tuviste ayer, como el mío. Victoria se está intentando y además le quitas ese título T4 que estás buscándolo desesperadamente en el mundo de los rallies. Ánimo ya por ello. Muchas gracias. A ti. Como tú quieras, eso. Como la llamen. Eso. Hola, estamos con José Vila, uno de los pilotos más destacados del Campeonato de España. Está luchando por el campeonato y bueno, pues ayer no pudo hacer más porque la cosa es que tenía un problema en la caja de cambios y bueno, no pudo estar todo lo arriba que quiso. ¿Cómo vas en el campeonato? Bueno, pues ayer, después de las dos carreras que hicimos, creo que seguimos terceros, pero Marcos ha distanciado un pelín, porque ayer hicimos la penalización Miquel Pelinoso y yo para adelantarme de amarilla, y bueno, pues hicimos creo que quinto puesto ayer, así que bueno, se nos complica un poco cuesta arriba para hoy, pero no es imposible poder luchar por el campeonato. Quedan dos carreras, tienes que exprimirlas al máximo. ¿El coche hoy está en condiciones o arrastra el mismo problema que teníamos ayer? Bueno, ayer nos quedamos hasta las 2 de la mañana cambiando la caja de cambios. Creemos que algo mejor, porque no sentimos cuando metemos la marcha y cuando no, entonces es un problema a la hora de cambiar, pero de momento han ido entrando todas,
Así que bueno, veremos a ver si podemos luchar como ayer un poquito más. Para todas las personas que están esperándote para firmar un autógrafo, porque eres uno de los pilotos más deseados. ¿Les podemos prometer un podium para el campeonato? Yo creo que sí, yo creo que sí. No, como posibilidades. Nosotros te apoyamos. Fenomenal. Muchas gracias, chicos. Gracias. Se lo sabe todo. Fuerte abrazo. Gracias, hombre. Muchas gracias. Second place for the Tequila team driver, Adam Nacho. Y un gran aplauso, big applause, new victory for the champion, for Novikis, winner of this place. At the end of the season also winning with his title under his arm. So we have now the trophies presented by Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española de Automovilismo. We have now Manuel Aviñó, president of the Spanish Federation. Also we have Carmelo Sandebarros, president del Senate FIA y president del...
Le plus difficile pour moi en fait, c'est que je commence en cours d'année. Tous les pilotes, ils ont le temps de s'entraîner avant la saison, tout le temps. Moi, c'est arrivé du jour au lendemain. Il a fallu se retrouver au volant du camion. Et entre chaque course, j'ai seulement 1 ou 2 semaines pour m'entraîner. Et c'est très très court pour apprendre les circuits. Je m'entraîne sur un simulateur, un petit peu là-dessus. Et je regarde beaucoup les caméras embarquées et les acquisitions de données. C'est les capteurs, la télémétrie de Anthony. Le preguntaba que es su tercera carrera realmente, o sea que verdaderamente está todavía, vamos a decir, verde, pero le está poniendo toda la voluntad. Le decía cuál era la principal dificultad en este tema y él me dice que efectivamente él llegó muy de repente, que no tuvo tiempo de entrenar, que prácticamente lo único que le dejan entrenar es una semana entre carrera y carrera, 10 días máximo, que es muy difícil hacerse a los circuitos porque él todavía no los conoce y que prácticamente está todavía en muchos casos utilizando la telemetría y los datos que le ha dejado ahí. Ha ganado carreras más locales, en estos momentos un campeonato de Europa pues es algo ya más fuerte. Ha entrenado bastante en simuladores, pero en estos momentos se está aprovechando del hecho de que durante 7 años ha sido ingeniero de pista también de Anthony, por lo tanto los circuitos se los conoce. No obstante, insiste, un campeonato de Europa de camiones es algo duro, lo podemos me comentaba 2 cosas. Evidentemente que en estos equipos, y eso yo creo que lo sabemos todos, realmente estos equipos pueden competir porque siempre hay patrocinadores detrás. En este caso nosotros tenemos el honor de apoyar a Lion Track. Me decía, sabéis, no sé, creo que sabéis todos que este campeonato de Europa de camiones se corre con un biocarburante que suministramos nosotros Total Energy, no solo para este equipo, sino para todos los equipos que corren. Ellos realmente fueron los primeros, ellos fueron los que hicieron los test y me dice que, por ejemplo, el tema del biocarburante no es simplemente la reducción de emisiones, sino que también el hecho de reducir el consumo hace que puedan aumentar la potencia. Por lo tanto, que incluso no solo ya a nivel medioambiental, sino también a nivel de rendimiento está sacando buenos resultados. No quiero molestar mucho más. Pues principalmente el puesto de conducción. El coche estás acostumbrado a ir a ras de suelo y sobre todo con el eje delantero por delante tuyo. Aquí en el camión estás pues casi a 2 metros y el eje delantero está justo debajo de tu culo. Entonces tienes que contar mucho con las inercias. Un turismo o un monoplaza de competición, las reacciones son mucho más directas. Entonces cuando vas a inscribirte a la curva, vas a tirarte al vértice, te inscribes y prácticamente va allí. Con el camión tienes que anticiparte un poco y hacerlo, contar con esa inercia y tirarte un poquito antes. Y claro, el peso, principalmente por eso, porque el camión pesa 5.300 kilos, un turismo de competición pues está pesando 1.200, 1.300 kilos. ¿Qué potencia da? Cerca de 1.200 caballos. Están limitados. Están limitados a 160 de velocidad y también de potencia porque nos obligan a poner un restrictor en la entrada del turbo. ¿Combustible que lleváis? Combustible vamos Total. El biodiesel. ¿Qué pregunta más? Enriquecido, no enriquecido. Yo creo que lo sabía. Biocarburante de base vegetal, sostenible y renovable. El mejor combustible que hay. Somos, de hecho, hemos sido el primer campeonato FIA que ha empezado a utilizar este tipo de combustibles. Este ya es el segundo año. Eso es, el segundo ha sido el campeonato de resistencia y Le Mans este año. O sea que efectivamente. Se le ha ganado más potencia, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que como lo llevamos, como tenemos la potencia por el restrictor restringida, pues prácticamente potencia no vas a ganar, ¿sabes? Pero bueno, lo que sí que hemos conseguido pues es tener un poquito una etiqueta más verde. Sí, señor. Una última preguntilla, porque dejamos a Antonio que se prepare para su carrera. Esta vez no es sobre camiones. Nosotros tenemos el honor de apoyar a su hijo, porque además lo está haciendo magníficamente en la Copa Mini. Tony Albacete, sí, en la nueva generación de los Albacete ahí al volante. Yo sí te preguntaría, ¿a ti qué te gustaría, cuál te gustaría que fuera la evolución de tu hijo? Hombre, la evolución me gustaría pues que fuese por el mundo de los turismos, conseguir hacer algún campeonato internacional de turismos. Lo que es que, bueno, sabes que es complicado, ¿no? Es muy complicado y no sabemos nunca qué evolución llevará.
Posiblemente le hagamos alguna prueba con el camión, a ver si le gusta o no, y veremos a ver, pero a mí me gustaría fuera por ese campo. Yo sí os voy a pedir, por favor, que sigáis muy de cerca a Tony Albacete. Antonio ya lo conocéis, pero seguid de cerca a Tony Albacete porque de verdad lo está haciendo magníficamente. Va a ganar esa Copa Mini y la verdad es que está haciendo unos resultados formidables. O sea que, por favor, un gran aplauso para Antonio y toda la suerte. Por la línea de meta, empiezan fuerte, verás cómo van todos. Mira, verde, bueno, ahora más. Una de afuera. Deja el interior. Pero mira, algún fallo ha cometido porque se ha quedado para atrás. No, digo el Kiss. El 1, el que le quería adelantar. El Kiss algún fallo porque mira, iba pegando la curva. Ha perdido posiciones. En la curva esa iba pegando. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.